A continuación, presentamos la conferencia Revolucionando el Servicio y la Observabilidad con IA, que estará a cargo del experto Raúl Castillo, Senior Manager Solution Engineering de Unity Solutions. Bueno, buenas tardes ya. Agradezco justamente la presencia para poder empezar a hablar un poquito de lo que es cómo revolucionar el servicio de atención y el tema de observabilidad en función de lo que es la inteligencia artificial. Y lo que quisiéramos establecer está justamente asociado a lo que es la atención al usuario y la atención al negocio, que son los puntos fundamentales. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Pues efectivamente tenemos que partir del concepto de la inteligencia artificial y especialmente en los temas de inteligencia artificial generativa. La creación de nuevos contenidos, imágenes, patrones que generan datos similares con base a algún tipo de problema asociado. Entonces tenemos varios elementos que vamos a aplicar dentro de lo que es la solución que nosotros estamos presentando y que hace relación justamente a lo que hace la importancia inicialmente de esa inteligencia artificial generativa. Pues efectivamente hemos hablado de crear o generar justamente datos similares con base a una estructura de datos, pero por ejemplo tenemos el tema de cuál es la mejor acción a seguir posteriormente sugerida por el sistema, hacer predicciones, cómo acceder a fuentes de datos gracias a los modelos amplios de lenguaje o simplemente ofrecer las respuestas relacionadas en un tema de lenguaje natural. Pero ¿de dónde partimos? Y no solamente lo que como se llame la solución, que es parte justamente de lo que estamos utilizando en nuestro modelo de observabilidad y atención al usuario, partiendo de ServiceOps, sino justamente de lo que empezó a tener en cuenta como predicción para este año, el tema justamente de lo que es Gartner, que indicó a 2024, más o menos el 40% de las compañías van a tener inteligencia artificial sobre las aplicaciones del negocio y del soporte, que relacionado justamente con lo que viene desde el 2020, pues es un crecimiento bastante alto. De hecho, si ustedes revisan todas las estadísticas que tenemos asociadas sobre lo que es la adopción, especialmente de ChatGPT, pues efectivamente ustedes van a ver que comparado, por ejemplo, con un Netflix, estamos hablando de semanas versus años en una adopción de una tecnología nueva. Y eso nos lleva a recordar simplemente el modelo. Tenemos el tema de Machine Learning, procesador de lenguaje natural, toda la parte de profundización del conocimiento y allí se desprende justamente los modelos ampliados y posteriormente el tema generativo. Pero ¿cómo aplica justamente a nuestras compañías en relación a lo que es la observabilidad y la atención de los usuarios? Lo primero que tenemos que entender es cómo va a evolucionar el modelo de datos dentro de una solución de este estilo. Y allí, como BMC, justamente colocamos un modelo de servicio que está orientado a crear una plataforma de datos, una plataforma que unifica y transforma los datos tanto de operación, de observabilidad, como el tema de soporte. Y hay un punto que es bien importante y es el centro correspondiente. Y es decir, sobre esos datos poder aplicar justamente temas de inteligencia artificial. ¿Eso qué implica? Que unificamos la mesa de servicio con los temas de operaciones utilizando inteligencia artificial para volvernos más proactivos dentro de una estructura de negocio. Es decir, estamos buscando una convergencia entre las incidencias y la parte de operaciones. Partiendo de ese concepto que se denomina ServiceOps para nosotros, pues efectivamente colocamos en el centro de esa estructura la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Que es lo que ustedes están viendo justamente en el color azul claro y el oscuro. Entonces tenemos inicialmente el tema relacionado con lo que es la predictiva, el análisis y los resultados, y esa se divide en dos partes. Aplicar la inteligencia artificial para lo que es justamente la predictiva, y allí hablamos de temas, por ejemplo, de un forecasting en el análisis de la capacidad correspondiente, donde la solución hace simulaciones para entregar recomendaciones con respecto a un servicio o a un comportamiento esperado. Pero también está la causal y allí empezamos a relacionar toda la parte de operación, donde vamos a tener justamente
impacto de servicio con base en unos comportamientos y una estructura de conocimiento sobre los datos, pero también, adicional a ello, vamos a tener una correlación de incidencias que me permite sugerir el incidente padre para hacerlo mucho más rápido y poderlo resolver de una forma inmediata. Y vayamos ahora a la generativa. Entonces ahora hablamos justamente de tomar toda esa base de datos, todo ese conocimiento contextual y empresarial y colocarlo justamente en una estructura conversacional, relacional al usuario final, pero también al usuario que está atendiendo a ese usuario final. Recomendaciones al sistema para subir la disponibilidad, recomendaciones a la persona para resolver un problema y adicional a ello, soluciones de forma inmediata y automática para los usuarios finales dentro de esa estructura. Estamos buscando optimizar y por eso es importante tener la topología, eventos, métricas, logs, incidentes, cambios en una única plataforma con un data lake que permite utilizar justamente no solamente la inteligencia artificial nuestra, sino también todo lo relacionado con lo que es ChatGPT. Lo incorporamos, lo trabajamos y entregamos justamente el resultado. Y para ello, algunos elementos importantes para nosotros. Dentro de esta estructura, pues no solamente están incidentes, casos, monitoreos, sino que ya viene preentrenado. Ya viene con una serie de elementos que le permite tomar decisiones para hacer las sugerencias correspondientes. ¿De acuerdo? Entonces, para el especialista, para el mismo sistema, para la persona que está utilizando. Y adicional a ello, se complementa con el tema contextual, que me permite también tomar la data empresarial y empezar a entregar los resultados que estamos esperando. ¿Y cuál es esa información? Pues terminar en acciones y temas automáticos o una remediación que también puede ser sugerida directamente al sistema. Entonces estamos duplicando todas las capacidades que tiene justamente el área de operaciones para poder resolver rápidamente los diferentes problemas. Pero veámoslo en cómo esos conceptos empiezan a evolucionar justamente todo nuestro parte de servicio, cómo aplicamos dentro de lo que es el Service Management, toda la parte de inteligencia artificial. Entonces, vamos a tener justamente lo que es la manera antigua y el nuevo camino. Tenemos la manera antigua, temas de portales, enviar mensajes, correos, servicios, entrar y salir de formularios, temas de esperar la cola para que me atiendan, temas asociados a la parte de grado de conocimiento y especialización. ¿Cuál es el nuevo camino? Una única atención totalmente personalizada a través de la adaptación independiente que sea un tema de canal, es decir, se vuelve omnicanal en Teams, en Slack, en otros medios, WhatsApp, por ejemplo, temas relacionados también con expertos que colocan una serie de asistentes, y allí hablamos de los asistentes personalizados para tomar decisiones y empezar a generar una interacción diferente con la máquina en lenguajes naturales, o temas del mismo asistente directamente, sin pasar por una persona, directamente a la inteligencia artificial, modificando la información, modificando o abriendo los nuevos incidentes, revisando las sugerencias, mirando el conocimiento, generando nuevo conocimiento y efectivamente en la creación de flujos automáticos para poder generar ese servicio en el mismo autoservicio. Pero vayamos revisándolo un poquito, ¿en qué fases están las compañías hoy en día o cómo comienzan? La primera fase fue el chatbot para usuarios finales, temas incluso de árbol asociado, el cómo se puede incorporar. Hablamos ya de los datos estructurados y entonces tenemos un asistente virtual integrado que empezamos a preguntarle en lenguaje natural para poderlo justamente entregar. Perdón, aquí me retorno. Y si se fijan, ya viene como parte asociada a medida que voy buscando información, él me da las sugerencias pertinentes con base al conocimiento contextual de la compañía. Y luego se pasa a una fase 3, que es incorporarlo en todas partes del usuario final, el poder tenerlo independiente justamente de la aplicación con la información que compete de acuerdo a lo que yo estoy solicitando y buscando. Entonces, se impacta directamente el servicio y la experiencia del usuario de una forma mucho más automática y autónoma, relacionada justamente con las personas que nos están atendiendo. Otro ejemplo, el análisis de riesgos, cómo hago un cambio, cómo impacta, cómo tengo que ir al comité. Si tengo la información asociada dentro de ese data lake, pues él va a analizar todo el riesgo del cambio sobre un impacto y me va a empezar a entregar ese análisis
y las sugerencias correspondientes. Un análisis relacionado con mi compañía, con el cambio y cómo me impacta justamente el servicio sobre mis usuarios correspondientes. Entonces se vuelve también un caso de uso bien interesante de la inteligencia artificial asociada. ¿O qué decimos también de toda la parte de eficiencia operativa? El unir los dos puntos. ¿Recuerdan lo del causal? Si yo tengo toda la información de cómo se va generando desde la parte operativa, pues efectivamente la herramienta les va a sugerir cuál es el problema padre. Y de una vez le va a hacer la relación con los hijos y le va a decir cuál es el comportamiento que viene y cómo lo puede tratar dentro de una estructura y le va a sugerir justamente un conocimiento para poderlo relacionar, que es lo que vemos justamente, perdón, me retorno, justamente en la parte anterior. Entonces vamos a tener todas las sugerencias del sistema para resolver ese caso de uso y relacionarlo justamente con la operación. Eso es lo que queremos justamente establecer con la inteligencia artificial, revolucionar esa forma de dar servicio para minimizar el tiempo y el impacto sobre los servicios que ofrece la compañía. Veamos justamente acá algún pequeño ejemplo, temas conversacionales, lo tenemos allí. Espero que corra un poquito el video y viene justamente esa estructura, lenguaje natural inicialmente de escritura, relación, empezamos a buscar el servicio correspondiente, él empieza a validar y a entender, sugiere temas de conocimiento asociados que podemos ir utilizando a través de la interacción con la solución correspondiente, pero fíjense que también le puedo pedir otras acciones, sugiérame otro tipo de información, inmediatamente él empieza a sugerir esas soluciones correspondientes. Pero veamos otro pequeño ejemplo, ya no solamente del tema conversacional, sino también evitar los formularios, pero proporcionando las recomendaciones asociadas. Estoy automatizando el servicio a mis usuarios finales. Entonces, si lo vemos en este caso, por ejemplo, hacer un aprovisionamiento, ¿sí? Quiero aprovisionar unos nodos de clúster con ciertas características asociadas y él va a asumir, por ejemplo, empezar a revisar ciertos parámetros de configuración correspondiente, pero también, si no estoy seguro, le puedo preguntar al sistema cómo debería estar asociada esa estructura y fíjense que él me va a empezar a revisar de acuerdo a lo que le estoy dictando de forma conversacional, ya por voz, y me empieza a entregar la información asociada de acuerdo a la recomendación que el sistema empieza a generar por sí mismo. Entonces, fíjense que estamos automatizando toda la estructura, no hay una persona atrás, no hay un especialista asociado, son elementos que nos permiten empezar a entregar y puedo revisar si quiero generar el requerimiento pertinente dentro de la misma estructura. Entonces, es contextual de conocimiento sobre y a partir de ahí pues ya voy a tener toda la estructura. Y adicional a ello, también lea por mí. ¿Sí? Simplemente comience en ese mismo contexto y fíjense que es ya generar una conversación con una persona a través de un nuevo chat, pero él va a empezar sobre ese mismo ejemplo a generar la lectura, simplemente activa el micrófono, hago en voz, en conversación, y a partir de ahí me empieza a generar toda la interacción correspondiente. Ya ni siquiera tengo que escribir, simplemente dictar y a partir de ahí voy a tener todo el contexto necesario y las correcciones de interpretación que se requieren para poder pedir el servicio justamente asociado. Estamos impactando directamente al usuario final, mejorando su experiencia, mejorando la interacción, solucionando todos los posibles impactos. Ahora, veamos rápidamente, dentro de lo que nos queda, justamente todo lo que estaría asociado ya no solamente al tema del servicio, sino cómo lo unimos con la observabilidad. ¿Y cuál es el problema de la observabilidad hoy en día? Yo creo que para todos ustedes en sus compañías es justamente lo que está sucediendo hoy en día. Clientes, empleados, servicios digitales que están compuestos por infraestructura, aplicaciones, está una serie de herramientas, fuera de eso una serie de administradores que me conllevan una serie de problemas cuando tenemos la relación correspondiente. Cuando tenemos un problema, ¿en dónde vamos a hallar el causal? ¿Y cómo se ve justamente el impacto? Mala experiencia del usuario, tiempos comprometidos en la identificación, niveles de servicio muchas veces incumplidos, temas de ineficiencia. Y se supone que el objetivo de la observabilidad
está asociado justamente en mejorar la confiabilidad del servicio, reducir el tiempo de resolución, efectivamente prevenir los incidentes para mejorar la eficiencia justamente de mis servicios con los elementos que tenemos allí. La pregunta es, ¿cómo la inteligencia artificial me va a ayudar justamente a mejorar toda esta estructura? Pues comenzamos con lo más complejo. Si la solución a nivel contextual me entrega un modelamiento dinámico del servicio para poder determinar ya no la causa raíz, sino ahora la causa probable de que el componente X me esté impactando justamente el servicio y que a la vez me esté impactando una serie de usuarios finales. Ya estamos hablando ya no de hacer reglas, eso lo hace la solución, la analiza, disminuye el ruido, si tengo 5 millones de eventos van a aparecer las anomalías, etcétera, que es lo que están buscando justamente hoy en día las soluciones, pero también el poderlo entender. ¿Y cómo lo entendemos? Pues justamente lo entendemos en lenguaje natural. Esta parte lo hace la inteligencia artificial. Esto era lo que hacía anteriormente cualquier solución de observabilidad. Me entregaba el trap y teníamos que recurrir al manual o a la persona para entender qué es lo que estaba pasando. Hoy me da el contexto de lo que está sucediendo y me sugiere, me recomienda el cómo resolverlo, que lo vamos a ver posteriormente. Y fíjense que justamente hablando de esa recomendación, imagínense, ya tengo el contexto y él me dice, puede ejecutar A, B, C o D y resuelve el problema. Entonces ya tengo la herramienta justamente para generar las recomendaciones con base al contexto empresarial utilizando la inteligencia artificial y en este caso no solamente nuestros algoritmos, sino también nos unimos justamente con ChatGPT en el nivel contextual. Y eso me lleva también a poder disminuir el tiempo de resolución. ¿Por qué? Fíjense que en esta parte vamos a tener ya un solo elemento de impacto calificado con un análisis de la inteligencia artificial correspondiente. Me mejora todo el tiempo asociado. Y aquí les dejo un pequeño de cómo se presentaría justamente un pequeño video de cómo se genera la recomendación, cómo se genera el resumen operacional y cómo se corrige y se automatiza. Si él encuentra automatizaciones, también las sugiere. Entonces, veamos qué es lo que va a colocar. Justamente dentro de nuestra estructura de observabilidad, nuestra plataforma de Helix, pues va a estar asociado a lo que hablábamos inicialmente, todos los temas de recomendaciones, de traslado inicialmente, de entendimiento de lo que está sucediendo, me lo coloca en lenguaje natural, identificando la causa probable. Posterior a ello, me va a entregar justamente el contexto relacionado de toda la estructura, con información adicional, con detalles de todo el impacto que genera sobre el servicio, luego me genera todas las recomendaciones, y aquí aparece lo que les decía, aparecen las recomendaciones de la automatización a ejecutar. Es un proceso ya que se convierte netamente automático si lo queremos ver, y a partir de ahí, pues vamos a tener toda la estructura de observabilidad al servicio, y ya pasaríamos a lo que viene justamente en la ruta de adopción. La pregunta es, ¿en dónde estamos? ¿De acuerdo? Iniciando, caminando o corriendo. El inicio, pues efectivamente, temas de observabilidad, ingesta de datos, reducción del ruido, comenzamos a ver visibilidad de servicios. Cuando estamos caminando en este ámbito, detección de anomalías, análisis causa probable, recomendaciones, análisis de capacidad, y cuando ya venimos corriendo, pues definitivamente remediación automática sugerida por la inteligencia artificial asociada, siempre pensando en confiabilidad, tiempos de resolución y prevenir incidentes asociados. Simplemente para tenerlo en cuenta, la plataforma puede utilizar diferentes casos de uso de acuerdo a la necesidad que se tenga, desde los resúmenes de las situaciones, los resultados de la resolución para una mesa de servicio, la interacción conversacional con nuestros usuarios finales y, por supuesto, las recomendaciones y acciones para ejecutar y levantar el servicio rápidamente. ¿Qué busca la inteligencia artificial justamente? Y en este caso, como estamos utilizando nosotros la parte de ChatGPT dentro de nuestra plataforma BNC Helix, pues efectivamente en análisis de información en línea, en tiempo real, agrupación, clúster de datos,
agregación para generar resultados con base en patrones, crear nuevos contenidos con modelos similares y efectivamente proponer nuevas acciones basadas justamente en esos comportamientos para automatizar toda la estructura. Y lo seguimos expandiendo. Lo seguimos expandiendo dentro de lo que es, ya hablamos de la agregación, resúmenes, navegación, recomendación, conversación y creación del nuevo contenido asociado dentro de la plataforma. Este es el mensaje que les quería transmitir el día de hoy, resumido en 20 minutos. Es una plataforma bien interesante, orientada a automatizar totalmente el servicio hacia nuestros usuarios finales, pero especialmente orientado a la parte de mejorar la operación con base en la inteligencia artificial y buscar la eficiencia dentro de nuestras áreas de negocio. Mi nombre, para recordarles, Raúl Castillo, soy justamente el manager de las soluciones de ingeniería para el segmento de Grow y los P en Latam, y cualquier tema, con mucho gusto los esperamos en nuestro stand. Estamos con nuestro aliado de negocio Unity, nos encontramos justamente entregando información sobre las diferentes soluciones. Agradezco mucho el tiempo y la atención, muy amables. Gracias.